Muy distinto al módulo uno. Y siento que, no sé, he aprendido mucho, mucho. O sea, como que no sabía nada. Qué bueno que has aprendido mucho. Eso es importante. Nosotros seguimos aprendiendo cada día, ¿verdad? Y sí, muy diferente al ciclo uno. Claro, el ciclo uno vemos características, ¿no? Como lo menciona, atributos y características de la personalidad de Dios, o de Dios, y está bastante específico en el ciclo uno. Por eso hablamos de su revelación general y allí hablamos de sus características. Pero este ciclo comienza diferente, ¿verdad? Comenzamos hablando de sectas, tocamos un tema sensible, sensible porque algunos no comprenden mucho este término y además puede herir sensibilidades, también cuando hablamos del separatismo. Y dentro de eso, yo no sé a cuántos de los que están acá, bueno, por ahí entró, creo que Rocío la vi, el Rosario, perdón. Rosario entró y comenzó a grabar. No sé, Rosario, aún no empezamos la clase, pero si quieres grabar este inicio, perfecto. Este, ¿a cuántos de ustedes tienen afinidades en cuanto, bueno, la mayoría de repente pueden tenerla, pero tienen afinidad en cuanto a de repente tipo de mensajes de predicadores o de predicaciones? Y hay personas que de repente se inclinan hacia un tipo de predicación o de forma de hacerlo. Y entonces, claro, ahí en este aspecto en el que estamos hablando de sectas y separatismo, en el punto del separatismo, nos damos cuenta de que ahí hay personas que, bueno, que les gusta por lo menos un tipo de mensaje, de predicación, unos con tonos más fuertes, unos con hasta gritos, ¿verdad? Y vemos algo de que nos separa, hablamos de eso al inicio, ¿no? De este ciclo, por eso este ciclo es tan diferente. Yo escuchaba el domingo no, esta semana, una de las prédicas de un predicador bastante conocido como Dante Gebel, y allí escucho claramente lo que es un separatismo. Wow, y es terrible como le están dando de duro Dante Gebel a la iglesia tradicional, que es bastante rudo. Entonces, por eso hago este comentario, porque es eso. Vemos que iniciamos este ciclo con un tema sensible como es las sectas y el separatismo, y después abordamos todo lo que es hermenéutica, por eso mismo, como para darle esa fuerza y validez a lo que estamos mencionando de qué es una secta, de qué es un espíritu separatista y por qué de repente sentimos que hay hermanos en Cristo, hablando de la Iglesia Universal, que son diferentes a nosotros en cuanto a dogmas, doctrinas o normas dentro de la iglesia, pero esto lo hacemos de verdad que lo tocamos con mucho respeto, siempre entendiendo que más que todo nosotros hemos sido llamados a la gracia a través de lo que el Señor ha hecho por nosotros, y eso es lo que vamos a desarrollar en estas lecciones de hoy, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, de la provisión de la salvación, porque venimos a hablar de hermenéutica y volvemos a un punto, a puntos importantes dentro del cristianismo, dentro de nuestra fe, y es hablar de la necesidad que tenemos de salvación, de la provisión de salvación, por qué vino de la manera como vino, cómo deberíamos estar en este momento ya con la información que tenemos, cómo deberíamos estar como cristianos, en qué aspecto. Eh, y bueno, esto se relaciona por eso tiene una correlación, y esto se relaciona a la primera lección que vimos de perspectiva en el ciclo 2 con respecto a sectas y espíritu separatista o separatismo, y es por eso que tocamos ahora esto, para comprender, para ver por qué tenemos necesidad de salvación y quién nos da la provisión de la salvación y por qué somos salvos y por qué por gracia y por qué justificados y qué es la justificación y qué es la santificación. Bueno, eso lo vamos a ver esta noche. Así que les invito a que puedan abrir su corazón, concentrarse allí donde están y poder verlo con ojos nuevos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que Ariana mencionaba. Este ciclo es totalmente diferente. Y cuando comencé a perspectiva, no sé,
hace cuánto tiempo atrás, cuando comencé en perspectiva, una de mis intenciones fue como repasar. Yo dije, bueno, voy a repasar muchas cosas que ya sé, porque me consideré que yo ya había estudiado, que ya había tenido eh, como que mi tiempo para estudiar teología. Sin embargo, les digo que me vi confrontado y enfrentado a mí mismo en que tuve que verlo con ojos nuevos, desaprender para volver a aprender y poder colocar en práctica lo que vimos la semana pasada, que es que la información sin aplicación no trae transformación. Y de verdad que perspectiva a mí me ha bendecido mucho. Por eso soy parte de este equipo, porque me sentí endeudado de amor y dije, tengo que ser parte. Primero, me gusta mucho la teología y segundo, dije, tengo que ser parte porque de verdad que esto nos ha bendecido bastante toda esta información acá en casa. Cuando lo vimos así como Francis y Marco, mi esposa y yo lo vimos así juntitos y fue una gran bendición verlo, y ahora ser parte de este equipo de facilitadores es una gran bendición, porque sé que por lo menos está llegando a mi hija mayor, que se sienta por ahí a veces a escuchar. Yo digo, estás haciendo trampa, no estás inscrito y estás viendo la clase, pero bueno, te lo voy a permitir. Es un tráfico de influencia y le digo. Pero le llega toda esta información y eso nos bendice. Así que les invito a que abran su corazón. Sé que perspectiva, no sé cuáles eran sus expectativas. De repente les pasó como a muchos que creyeron que era de repente un simple taller, y cuando comenzaron a ver que si conclusión, introducción, les abrumó un poco, pero muchos de repente tenían tiempo que no lo hacían, otros están más acostumbrados, algunos tenían años sin tocar un computador o hacer un ensayo. Entonces, pero les felicitamos hasta acá. De verdad que como equipo de facilitadores, junto a Julio, a Luis, a Alejandro, a Gaba y me incluyo, queremos felicitarles porque han llegado hasta acá, han dado la milla extra, se han conectado, han hecho sus asignaciones. Los que no, bueno, sé que las tienen pendientes y les animo a que puedan entregarlas. Y queremos hasta ahora decirles, bueno, vamos a hablar muy cristiano, hasta ahora podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que gracias por su compromiso. De verdad les envío un fuerte abrazo y ánimo para que continúen hasta que termine el Antiguo Testamento y vean que, bueno, que esto es una gran bendición tener toda esta información. Bueno, Miguel, nos dijeron que si pasábamos perspectiva 2, nos invitabas a la cena. Por acá las puertas están abiertas. El que quiera, mira, por acá tiene una familia extendida. Para poder recibirles cuando ustedes gusten. Solamente que, bueno, por la cantidad vamos a hacer agenda y nos arreglamos. Ahí vemos cómo nos arreglamos. No le digan a Miguel, porque Miguel igual, si ustedes dicen que van todos, Miguel acomoda todo para que todos entren en su casa. Así que sí le creo que diga que están las puertas abiertas, porque así es. Bueno, no sé, ¿alguno tiene algo que decir, algo que compartir? ¿Qué le pareció hasta ahora? ¿Las expectativas? ¿Cómo se han sentido? Sabemos que, bueno, yo particularmente soy de los que no estoy muy de acuerdo con las introducciones y las conclusiones, la verdad. Pero soy de los que digo, bueno, ¿cuál es la mayor cantidad de votaciones? Y bueno, me sumo a lo que diga la mayoría. Y adicional a eso, es porque, créanme que Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, a mi perspectiva básica no me gustaba mucho, la verdad, porque no estudiaba mucho, creo. Y Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento es precioso. Pero Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tienen introducción, conclusión, ensayo. Entonces, si no lo hacíamos nosotros al principio, cuando ustedes llegaban a Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, decían, no, las panzas aquellas de profesores no les mandaban tarea a esta gente y esta gente por eso se queja tanto. Entonces dijimos, no, tenemos que hacerlo todo lineal porque aquella gente nos pone como que los profesores pancistas y cuando les viene la broma fuerte, entonces se ven ahí como que, la gente abandona. Entonces, en una reunión que hicimos todos, dijimos, listo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacerlo todo lineal. Y por eso ustedes están viendo introducción y conclusión, porque al final eso, ojo, y no es que la conclusión y la introducción no sea importante, pero sí se ve como el esfuerzo, porque esto es una academia, muchachos. Ustedes se van a graduar como
teólogos a nivel básico y después se gradúan a nivel avanzado. O sea, esta es una cosa que no es nada, bueno, un requisito ahí. No, es que ustedes aquí tienen que ir aprendiendo y haciendo las cosas realmente bien, porque es una academia. De hecho, la graduación, el que ha estado en algún momento en una graduación de perspectiva sabe que se hace un acto protocolar. O sea, es una broma bien. Ustedes salen de aquí de perspectiva básica graduados como unos TCU y después ustedes sacan la licenciatura con la avanzada. O sea, esto es una cosa bien. Entonces, y aparte que es precioso, después que no es mentira cuando les decimos, guarde sus martes hasta que Cristo venga, porque de aquí usted no puede zafarse, porque si no, pierde un año, ya después uno dice, la corte mía ya se fue, ve a graduar a la gente, eso sí duele. Cuando usted ve graduar a la gente suya que comencé con usted y usted no lo hizo, no lo hagan, muchachos, sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante, perseveren, perseveren. No dejen de conectarse e inscribirse a perspectiva y terminen la carrera. No abandonen porque es precioso. Después que ustedes se gradúan, ustedes dicen, qué rico sentir como, o sea, una milla extra, una meta más. No, es de verdad muy, muy precioso. Y bueno, se suman además a los nuevos que nosotros vamos viendo, a ver quién se suma a los nuevos facilitadores, a la gente que nos va a relevar, a esa gente que también le encanta, que también aprende. Y bueno, de eso se trata, también ir dejando legados de fe y de habilidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Si no hay nadie que va a comentar más nada. Manito, ¿tú vas a decir algo o qué? ¿Te puedes estrellar? No, mejor no, Manito. Erika, que hable por ti. Erika habla mucho, pero Erika aquí no ha hablado nada. Acabo de entrar, disculpen, lo que pasa es que Bueno, me retrasé. Preguntábamos de la clase anterior la respuesta 4 del examen que les pasa. No, mentira, Erika. Que Ay, Dios, raspa. ¿Cómo te sentido? La regreso para el módulo 1. Me No, la mentira, devuelven Erika. para el módulo 1. Mentira, Erika, mentira. Que cómo te has sentido, que cómo te ha parecido, cuáles son tus expectativas, si se llenaron tus expectativas, qué te ha parecido, eso. Mira, de verdad, el módulo 2 ha sido un poquito más complejo en procesar la información, pero sí hay aprendizaje. Yo no sé si cuando uno también estudia esta parte también entra en procesos. No sé si eso tenga que ver también con la comprensión de lo que uno estudia. Porque yo siento que en esta segunda parte estoy siendo más procesada, pero no logro como que enganchar si tiene que ver la parte del estudio con mi vida, pues no lo he analizado. Pero realmente sí ha sido, sí he aprendido bastante y ya yo había estudiado cimientos de fe en Venezuela. Pero era de manera distinta, pues, y yo pensé que iba a ser de esa forma. Sin embargo, lo que he aprendido aquí de igual manera ha sumado, pues. Así que agradecida con ustedes y con la disposición y, bueno, todo lo que nos han aportado. Amén, amén, amén. Gracias, Erika. Gracias. Todo nos ayuda para bien, así que cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida seguramente va a ser para bien. Así que crea eso en el nombre de Jesús. Bueno, listo. ¿O alguna otra persona quiere decir algo? Comenzamos. Ya estamos avanzaditos. Estas clases son corticas. Son las últimas 2 y créanme que estas son las más preciosas. Cuando hablamos de necesidad de salvación y hablar de necesidad de salvación, es básicamente esa justicia perfecta, esa necesidad que tenemos como humanos. Génesis 3 dice en el verso 7 que los cielos fueron abiertos. ¿Qué pasó, Rosmarie o Ender? Bueno. Pastor, disculpe, pero faltó la oración, ¿no? Creo. Ah, bueno, dele pues, hermano, gloria a Dios. Bueno, de una vez, aquí calentico. Soy como la iguana cayendo y corriendo. Bueno, hermano. Amado Dios Santísimo, la gloria. Gracias, Señor, Padre, por permitirnos reunirnos un martes más, Señor, con nuestros hermanos en la fe, Padre. Gracias, Padre, por la vida de nuestros facilitadores, Señor, por nuestros pastores, Padre, que nos guía en este camino que es tu andar, Señor.
Bendice a nuestros pastores, Señor, para que tenga iluminación que viene de ti, Señor, y entender lo que viene de ti, Señor. Bendice también nuestro entendimiento y nuestra sabiduría. Ábrelo, Señor, para que así nosotros entendamos, Padre, lo que tú quieres hablar a nuestro día. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en la fe, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Ender, gracias. Muy importante. Bueno, esa necesidad de salvación, como les decía, es una necesidad que tenemos. Todos tenemos una necesidad de sentirnos salvos. Y Génesis 3 dice en el verso 7, fueron abiertos los ojos ambos y se vieron desnudos. Y cuando hace referencia a este verso en Génesis, en el capítulo 3, el hombre, habiéndose pervertido, dañó tres de sus relaciones más prominentes. La relación con Dios, y cuando hablamos de esta relación que se rompió, estamos hablando del inicio, cuando estaba Adán y Eva en el paraíso. La relación con Dios, la relación consigo mismo y con el entorno, con los demás. Y, por supuesto, tiene como esa mayor necesidad, una salvación capaz de transformar, restaurar, de hacer algo distinto en cuanto a esta triple relación. Dios, consigo mismo y con el entorno. Entonces, en el principio, el hombre fue creado como un ser viviente, en estado de perfecta justicia, sin falta alguna, sin necesidad, con la capacidad de conocer, adorar, amar, servir a ese Dios hermoso en un ambiente, por supuesto, de una perfecta armonía, de una perfecta paz, de esa armonía con Dios, con Él y con el entorno. Entonces, según lo que Génesis nos comenta, Dios coloca al hombre en esa condición de permanencia y de tranquilidad para mantener esa vida, como para mantener también ese estado de felicidad y de plenitud que él podía disfrutar en ese momento. Y esa condición era la de permanecer en su estado de justicia. Y más adelante vamos a ver lo que tiene que ver con este estado de justicia. Ese estado de justicia tenía que ver con esa obediencia permanente a el mandamiento en cuanto al árbol prohibido. Y esta es algo que todos conocemos. ¿Por qué desobedece Adán o por qué cae en desobediencia Adán en ese momento? Porque comió del fruto prohibido. De ese árbol que Dios le dijo, ¿sabes qué? De este árbol no puedes tocarlo. Entonces, si vemos lo que dice Génesis en el capítulo 2, dice, si obedeces vivirás y si desobedeces morirás. Cuando el hombre se revela a esta condición, cae en ese estado de justicia, muere y experimenta la vergüenza, la desnudez, esa desnudez que no conocían, porque dice la palabra que esa gente estaba desnuda y cuando cayeron en desobediencia, que comieron del árbol prohibido, ese árbol dice que era el árbol del conocimiento y se vieron desnudos. En este estado de muerte ahora y de desnudez, ese estado pasó a toda la humanidad. Y eso lo podemos ver en lo que dice Romanos 5. Toda persona es concebida en un entendimiento entenebrecido en cuanto a lo espiritual, con un corazón perverso, con un corazón engañoso, con afectos corruptos, con una voluntad rebelde, con una perspectiva de la vida autónoma y generalmente enemiga del camino de Dios. Y por lo tanto, llegamos a constituirnos hijos de ira. El mismo Dios le dice al hombre en Génesis 3, ahora la tierra es maldita por tu causa, con dolor vas a comer de ella todos los días de tu vida. Y además de eso, queda desprovisto de esa justicia que le había sido concedida al inicio. Se erradican y los sacan del Edén y son separados de la presencia de Dios. Aquí se corta toda relación con Dios. Entonces, se nos pierde como la brújula en ese momento. Cuando cae el hombre en desobediencia, se conduce definitivamente la humanidad a un laberinto del mundo. Y en esa perspectiva o imagen engañosa acerca de la vida y de Dios y de él mismo, de lo que es bueno y de lo que es malo, lo cual provoca esos ay que decimos de Dios, como lo dice Isaías 5, ay de los malos o de a los que
llaman lo bueno malo y a lo que llaman lo bueno, lo malo bueno. Entonces, Cristo deja saber o sale del corazón humano y es exactamente lo contrario a los mandamientos, a lo que habla el Señor para con nosotros, porque del corazón, dice el Señor, salen los malos pensamientos, sale el adulterio, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las codicias, las maldades. Y eso lo podemos ver en Mateos, en el capítulo 15, o en Marcos, en el capítulo 7. Entonces, cuando vemos y cuando entendemos y miramos de esto que empieza a llenarse el mundo o la humanidad, lo que tenemos que entender, y muchas personas hablan de lo que es la contaminación de la tierra, lo que es externo, lo que como humanos hacemos para contaminar, gases, humos, pesticidas. De hecho, hoy en Santiago Centro hubo como desalojaron a la gente porque habían gases, como olores a gas. Y no es eso, los desperdicios o la capa de ozono, no es eso lo que contamina, sino que hay una contaminación interna, no es lo externo, sino lo interno, lo moral. Esa corrupción moral, esa corrupción del corazón, esa corrupción del corazón humano. Entonces, Isaías, en el capítulo 24, habla de que la tierra se contaminó bajo los pies de los moradores, es decir, de la gente que vive y que mora en la tierra. Y esa corrupción moral va creciendo a medida que se acerca el fin, eso va aumentando. Y ese aumento lo vamos viendo en la manera en que va creciendo y pervirtiéndose todo lo que somos. Todas las entidades o las instituciones a las que correspondemos o a las que donde hacemos vida, los matrimonios, la familia, la misma sociedad y esa contaminación en cuanto a pornografía, todo lo que tiene que ver de culto, el creciente, la falta de identidad, la homosexualidad, todo lo que tiene que ver con perversidad sexual, drogadicción, robos, crímenes, y bueno, podemos ver un montón de cosas, noticias ahora súper virales y polémicas en cuanto a asesinatos, femicidios. Todo eso tiene que ver con el estilo de vida que vivimos ahora y ese creciente o esa creciente contaminación que tiene que ver con el corazón humano, que no es lo externo. Y nosotros vivimos en una ciudad o en un país donde hay mucha contaminación ambiental, pero créanme que esa no es la contaminación que nos va a llevar a la muerte. La contaminación que nos lleva a la muerte es la contaminación interna. Todo lo que está dentro de nosotros, que nace en el corazón, que viene a la mente, nace en el corazón y nos hace tomar decisiones en cuanto a el tergiversar lo bueno y la justicia de parte de Dios. Y por supuesto, tenemos un enemigo y no por hacer religiosa esta clase ni para hacer espiritual esta clase, pero entendemos que no tenemos un enemigo de carne, sino un enemigo espiritual. Y ese enemigo espiritual es el enemigo del alma, que por supuesto tiene una artillería y tiene un batallón maligno en contra de todo mandato de Dios y su justicia, porque el pecado es la transgresión de la ley y esa transgresión de la ley tiene una paga y esa paga es la muerte. Entonces, cuando nos referimos a eso, a todo esto que vimos, nos enfocamos en toda la perversión y esa perspectiva engañosa acerca de la vida y acerca de Dios. Porque cuando desobedecemos, nos hacemos enemigos de Dios. Por eso es que se cortó esa relación en el inicio. Cuando desobedecemos, definitivamente estamos cortando la relación con Dios. Porque la relación con Dios o nuestra relación con Dios tiene que ver con obediencia, con seguir su mandamiento, con su justicia, con creer. Entonces, cuando nos referimos a una nueva desnudez, el día que hubo la caída de Adán, cuando Satanás engañó y hizo que el hombre desconfiara de esa verdad y creyera en la mentira, porque al final el hombre creyó en la mentira de Satanás. Dios le había dicho, epa, no coman porque vas a morir, pero Satanás le dijo, pues come, no pasa nada, no vas a morir. Entonces se dejó engañar. Ese mismo día, ese hombre caído comenzó a huir de Dios, se escondió de Dios, y cuando leemos lo que habla Génesis, dice que el hombre tuvo vergüenza porque estaba desnudo. Entonces, cuando oímos la pregunta que le dice el Señor, ¿qué te enseñó
¿Quién te dijo? ¿Qué pasó? ¿Quién te contó que tú estabas desnudo? Y ese día Adán y Eva descubrieron ese tipo de desnudez. Una desnudez que para ellos era desconocida, que les hizo sentirse avergonzados entre ellos mismos y por supuesto ante Dios, que fue el que les creó. ¿Y por qué? Porque cayeron en su estado de justicia, sin la cual era imposible estar ante la presencia de Dios. ¿Cuándo comenzó todo este desastre, todo esto que sucedió? Cuando hicieron el más desastroso de los cambios, cuando cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Entonces, hoy debemos preguntarnos, ¿seguimos confiando en la mentira de Satanás o la cambiamos por la verdad de Dios? O viceversa, ¿hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira de Satanás? Si esto es así, créanme que estamos caminando en desobediencia y hay una consecuencia de esa desobediencia. Esa consecuencia de ese cambio de la verdad por la mentira es la que, por supuesto, como criaturas del Señor, vamos entonces tergiversando lo que es el camino real y esa brújula y ese faro que nos conduce a la santidad y a la verdad. Y eso da como resultado, por supuesto, un culto o una cultura anti-Dios que caracteriza, por supuesto, a este mundo. Hay gente que dice que no cree en Dios, hay gente que definitivamente no cree en sus milagros, hay gente que definitivamente no cree en una orden redentora del Señor. Y tiene que ver con eso, con la creencia, con el culto, con la cultura que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. Muchos de nosotros crecimos con una cultura o con una creencia o con un pensamiento distinto a lo que ahora somos. Y qué bueno que la gracia del Señor nos alcanzó y que la verdad de Dios llegó a nuestra vida y la cambió y quitó esa mentira de nosotros para que podamos seguir caminando en eso que somos. Lo primero que toda persona necesita cambiar primero son sus creencias. Somos lo que creemos. Si usted hoy cree que se le tiene que rendir culto a una estatua y ve y le coloca velas, si es la moda, todos empezamos a cuestionar y decir, ¿será eso la verdad? Todos aquí hemos conocido esa verdad redentora que nos libró de toda idolatría, de toda incredulidad, de toda rebeldía, de toda jactancia, de mantenernos quizás autónomos de Dios y aparte de eso, enemigos de Dios y separados de su presencia. Ese Dios precioso sigue existiendo y esa justicia perfecta y permanente sigue existiendo para poder relacionarnos con Él. Y mientras una persona se mantiene separada de Dios, definitivamente vive en varios males. Hay varios males que nosotros podemos seguir teniendo en nuestra vida. El primer mal tiene que ver con la inseguridad. Cuando vivimos separados de esa justicia perfecta y permanente de Dios, vienen males a nuestra vida. Y esos males tienen que ver con esa inseguridad. Cuando nosotros no entendemos que fuimos desterrados, y en este caso, pensando en lo que hizo Adán, en el momento en que fue arrojado de esa tranquilidad, fue sacado de ese hogar seguro, se desterró de esa vida, se encontraba en total inseguridad física, emocional y espiritual. Cuando nosotros creemos en esa justicia perfecta, en esa justicia permanente, nos sentimos seguros en todas las áreas de nuestra vida, física, emocional y mental, espiritual. ¿Por qué? Porque esa seguridad es una seguridad que es permanente, que es perfecta, que no desaparece. Y hay también una falsa identidad. No son solo los homosexuales o esta gente que está tergiversando lo que tiene que ver con la identidad. No son ellos los que padecen una confusión de identidad, sino que todo el que ha descubierto ese yo verdadero y vive en una constante búsqueda de aprobación, eso lo hace que encamine su vida a construir ídolos. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestra identidad bien definida. Esa identidad nos hace únicos, esa identidad nos hace hijos de Dios. Cuando usted y yo sabemos y creemos que somos hijos de Dios, que somos escogidos, que somos herederos del reino del Señor, cuando entendemos que somos eso que apartó para su herencia perfecta y santa, eso nos da una identidad correcta.
Pero cuando no tenemos una verdadera identidad, cuando tenemos una falsa identidad, entonces tergiversamos esa aprobación de Dios y construimos otras cosas y se tergiversa el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. También uno de los males que nos hace estar separados de Dios tiene que ver con el rechazo de parte de Dios. Uno de los mayores temores del ser humano es el temor al rechazo. ¿Quién no teme a que le rechace? ¿O quién no le da vergüenza? ¿O quién no le da pena ser rechazado? Pero ningún rechazo, créame, se compara con el rechazo de Dios, ese que fue causado por la caída del estado de justicia. Eso que nos separa de Dios. Eso creer que, mira, cuando nosotros andamos en pecado, créame que hay algo que es una abominación. A Dios, o sea, Dios aborrece el pecado. Y hay gente que pregunta, bueno, pero es que Dios ama al pecador. Sí, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si tú andas en pecado, te vuelves pecado. O sea, te vuelves contaminado, estás contaminado. Y eso te hace aborrecer. Entonces, mucha gente cree que, bueno, pero es que igual cuando hablamos de infierno, y a mí me encanta algo que dice Julio. Julio dice, bueno, pero es que ya va, Dios ama al pecador, sí es cierto, y aborrece el pecado. Pero el infierno fue hecho ¿para quién? Para el pecado se va solo para allá. No, el pecador, el que no cree en la justicia divina, en ese que sigue atrapado, encadenado, envuelto, amalgamado en el pecado, para él está hecho ese lugar. Entonces, no es que el pecado se va para allá, está hecho para el pecado, está aborreciendo el pecado del Señor. Y ama, por supuesto, al pecador, pero el pecador que se arrepiente. Nosotros tenemos que ir a hablar a la gente que está en pecado para que se arrepiente y sea transformada, para que pueda creer en esa verdad, en esa justicia perfecta y permanente, esa justicia salvadora. Entonces, por eso es que hay una necesidad de salvación. Cuando hay una necesidad de salvación, cuando hay una constante búsqueda de eso que nos hace acercarnos a Dios. Y hay gente que definitivamente quiere acercarse y hay gente que definitivamente no quiere acercarse a Dios. Entonces, otro de los males que vemos que nos mantiene separados de Dios tiene que ver con el egocentrismo, ese egocentrismo que nos esclaviza. Mucha gente con conocimiento, soberbia, que cree que se las sabe todas. Muchos de nosotros, los que salimos de perspectiva, que nos graduamos y que nos graduamos en la avanzada, salimos creyendo que somos los jueces de la palabra. Eso es egocentrismo esclavizante, cuando una persona abre su corazón a ese autoamor y se convierte en el centro del universo. Ese corazón es incapaz de amar a Dios y a los demás y termina siendo esclavo de su propio egoísmo. Egocentrismo esclavizante. Te esclaviza, te condena, te atrapa. Y hay una palabra que me encanta, que es alienación. Y cuando nos referimos a alienación, es un concepto, y en cuanto a lo que dice la palabra, es un término bíblico que se refiere a la separación, a la desvinculación, al distanciamiento de Dios o de la comunión en la fe. Y ese alejamiento del conocimiento de Dios tiene que ver con esa pérdida de la conexión espiritual, a una separación de los valores y principios del cristianismo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado alienados? Que esa alineación nos ha envuelto. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos estado separados, desvinculados, distanciados de Dios? Nos ponemos bravos con Dios. Porque no me concedió, porque no me cuidó, porque sentí que no me oyó, porque mi oración no fue contestada, por un montón de cosas y nos alejamos de ese conocimiento de Dios y perdemos esa conexión espiritual. Ojo, no tiene que pasar nada para separarnos y desconectarnos del espiritual. Muchos de nosotros hoy ni siquiera hemos orado en todo el día. Esa es una separación espiritual. Muchos de nosotros hoy ni siquiera hemos dicho, Señor, gracias por este día. Esa es una separación espiritual. Entonces, cuando estamos separados de Dios, eso nos mantiene alejados de esa conexión y esa justicia perfecta y permanente. Entonces, debemos revisar como seres humanos que no nos convertamos en unos extraños para el Señor, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios. Este mundo es demasiado hostil y tiene demasiadas cosas, carece de demasiadas cosas para que nosotros le demos más significado y nos separemos mucho más por esa falta de comunión o falta de conexión con el Señor.
Otra de las cosas que nos mantiene separados de Dios tiene que ver con esa vana manera de vivir. Una causa profunda de frustración para muchas personas es el no hallarle sentido a la vida, carece de propósito, de valor. Ojo, y esa vana manera de vivir tiene que ver con que no tenemos brújula, con que no tenemos horizonte. ¿Por dónde voy yo? ¿Cuál es la meta? ¿Por dónde es que tengo que correr? No, si yo voy por una iglesia, pero yo no sé qué es lo que yo voy a hacer. Para nosotros tiene que ser una forma de vivir, algo que nos llene, que nos haga sentir bien. Mucha gente pregunta, ¿pero qué tanto hacen ustedes en la iglesia? La familia que no te conoce, que no sabe, que dice, ¿pero qué tanto en la iglesia? ¿Pero qué tanto van ustedes para la iglesia? Uno no los puede invitar para ningún lado porque todo es la iglesia. Esto es lo que nosotros somos. Y ojo, a nadie le pagan aquí, pero lo hace con todo el amor porque es lo que somos. Ojo, también hay que nivelar, también hay que equilibrar. Tenemos familia, esposos, hijos, los que tienen hijos, trabajos seculares. Hay que nivelar porque tampoco es solo servir, dar, y a veces ni siquiera recibimos, y esto pasa mucho con los servidores. Son conversaciones que hemos tenido muchísimo con mucha gente, de que tenemos que nivelar. Servimos, pero también recibimos, pero también descansamos, pero también tenemos familia, también tenemos espacio, tiempo de calidad, equilibramos, porque esa vana manera de vivir tiene que ver con no hallarle sentido a tu vida. Si tu vida es servir al Señor, si tu vida es creer en Dios, si tu vida es seguir al Señor, qué bien, porque vas caminando en el propósito que Dios ha diseñado para ti, y créeme que hay piensas en eso. Pero tiene que haber un equilibrio en todas las cosas que hacemos. Futuro incierto. Y se enlaza mucho a lo que hablamos de esa vana manera de vivir. No llevar como ese sentido a la vida. ¿Qué es lo que quiero para mi futuro? Ojo, nosotros no nos afanamos por el día que viene, sino que vivimos el mismo día con esa misericordia preciosa de Dios. Pero sí entender que mi futuro, por supuesto, es un futuro lleno de esperanza, un futuro en el que la eternidad me alcanza, en la santidad, caminando a lo bueno, a seguir siendo transformado, a seguir siendo llenado por el Espíritu Santo, por el amor de Dios. Todo lo bueno me va a seguir alcanzando. Ese debe ser mi futuro. No puede ser un futuro incierto. Yo tengo que saber lo que viene. No me preocupo por el futuro, pero me lleno de esperanza en eso que sé que va a suceder, aunque no lo vea ahora. Entonces, ese justo juicio de Dios, que toda persona naturalmente está bajo maldición por desconocimiento, porque definitivamente, y es lo que dice el Señor, mereciendo ese castigo temporal o castigo eterno. Esa es la condición que es necesaria comprender. El no haber permanecido en la ley fue lo que produjo la entrada del pecado. El no haber obedecido lo correcto, el no estar asociado o pegado a esa justicia perfecta y permanente, fue lo que trajo como consecuencia la entrada del pecado. Y básicamente lo que habla el Señor aquí, sin excepción, es que para que una persona sea salva, tiene que permanecer todas las cosas escritas en el libro de la ley. Hacer y permanecer en esa justicia divina de Dios. No hay otra salida. La declaración de la ley es haz y vivirás. Y eso significa tener que satisfacer permanentemente la justicia de Dios, cumpliendo 100% sus mandamientos. Cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros caminamos en esa obediencia, permanecemos en su justicia. Pero lejos de satisfacerla, cuantos más años una persona vive, tanto más acrecienta la deuda de la justicia para con Dios. Y por supuesto, no hay excepción. Todo el mundo nace bajo esa maldición, por cuanto todos pecaron y estamos separados de la gloria de Dios. Así que desde el principio de la creación, y así sigue siendo, Dios no ha cambiado ni rebajado esa demanda de perfecta rectitud. Todos hemos sido separados de la gloria de Dios. Por eso debemos caminar en su justicia y encaminar nuestra vida a su propósito. Y aquí hay una pregunta interesante: ¿de qué manera el hombre que Dios, de qué necesita el hombre que Dios le salve? Ya, un momentito antes de que avances en ese, quería hacerle una pregunta allí para aportar a este punto, a ese último punto que el pastor Gaumar menciona, y es un futuro incierto.
para estar separado de Dios. Y quiero preguntarles, ¿consideran ustedes que Romanos 3:23 aún está en vigencia? Hablando desde el punto de que ya vimos la información de la hermenéutica. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escuchar a una o dos personas con respecto a esto. ¿Romanos 3:23 aún está en vigencia? ¿O ya por lo que estamos en la gracia, estamos en otra época, en otro tiempo, en la actualidad, Romanos 3:23 no está vigente? Ayúdenme, por favor, o ayúdennos, quise decir. Romanos 3:23, ¿cómo lo interpretan? ¿Está vigente? Buenas noches, Buenas noches. lo voy a leer. Ok, Pues todos hemos pecado. Nadie va a alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Yo considero que sí está vigente. ok. Gracias, gracias. ¿Qué versión leíste, por favor? Nueva traducción viviente. Ok. Jade, te veo con la manito allá arriba y Michael también. A ver, adelante. Primero Michael y después vamos con Jade. Buenas noches para todos. Yo creo que está vigente la parte que dice, obviamente, todos somos pecadores, nadie puede alcanzar la meta. Sin embargo, más adelante dice que Dios en su gracia, por medio de Cristo Jesús, nos liberó. O sea, no es solamente leer esa parte del 23 y decir, ya, no hay cabida para nosotros en la gloria de Dios. Pero recordemos que Jesucristo viene a salvarnos de eso, a rescatarnos de eso. Él es nuestro Salvador. Sí está vigente, pero como estamos leyendo, como estamos estudiando el tema de la Biblia, no solamente podemos quedarnos con un fragmento de lo que estamos leyendo, hay que también ver la interpretación de todo el contexto de lo que dice la palabra. Sí está vigente, y más adelante nos dice que igualmente lo que dice arriba, abajo está justificándonos que Dios, por medio de Jesucristo, nos rescata de esa gloria que Dios tiene para nosotros. Gracias, te entendí perfectamente, Michael. Nueva traducción viviente, Miguel. Nueva traducción evidente. Jade, me bajaste la mano, ¿salió del chat o no? No la veo. No, porque yo iba a decir lo mismo, iba a decir exactamente lo mismo. Ok, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Michael 100%? Pero dilo en Al tu voz, 100%. en tu voz de hembra. Jade, en tu voz de hembra. Mi voz de hembra. No, o sea, sí estoy de acuerdo 100%, porque claro, el versículo que le sigue dice, sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. O sea, sí, para nosotros era imposible alcanzar la meta gloriosa, pero gracias a que Cristo Jesús murió por nosotros es que nosotros podemos ser salvos. Wow, gracias, Jade. Viste que dijiste algo más. Eso es bueno, gracias. Vi por ahí también a Marcos o Francis, no sé si tenían la mano arriba, querían aportar algo. Y con esto le vuelvo a dar el pase a nuestro pastor Gaumar para no quitarle tanto tiempo. También la bajé porque estoy de acuerdo con mis compañeros. Perfecto, gracias. O sea que sí sigue vigente, es la respuesta, ¿cierto? ¿Está vigente o no está vigente? Ajá. Ajá, ¿vieron? Para mí no está vigente. No está vigente. Romanos 3:23 no está vigente. Para ti. Ok. Exacto. Mira, Para interesante. Para los que no han aceptado al Señor, sí está vigente. Ajá. Ellos están destituidos. Ese es el punto, Francis lo dijo. Está vigente para los que no han aceptado a Cristo en su corazón. Eso es correcto. Muy bien, hermano, muy bien. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, para concluir, Romanos 3:23 sí está vigente, ¿verdad? Porque es necesario comprender nuestra condición espiritual. Entonces, nuestra condición espiritual, si la vamos hacia el punto que ahora va a tocar el pastor Gaumar, ¿de qué tenemos necesidad? Entonces, claro, vemos que Romanos 3:23 está vigente y lo dice nuestro material allí en la guía. Es algo que no podemos cambiar, no lo podemos quitar de allí. Sin embargo, ahora nosotros adelantamos y nos vamos al versículo 28 y dice que Él nos ha dado la salvación por gracia a través o mediante la fe. Entonces, pero sigue estando vigente porque la universalidad del pecado es para todos. O sea,
nadie, ninguno. Todos pecaron. Aquí se refiere a todos, incluyéndonos, todos. Y la consecuencia actual es que, bueno, es el que continúa en esa condición está destituido de la gloria de Dios. Entonces sí está vigente el versículo de Romanos 3:23. Gracias, Pastor Gamar. Te dejo. Gracias, Miguel. Gracias, sí. Sí, importante entender esa vigencia de la palabra. Y qué bueno, y mirad como todos, ya va, hay que leer primero lo que sigue y lo anterior. Están aplicando lo que hemos estado enseñando. Y de eso se trata. Por eso la pregunta cauciosa de Miguel, ya va, pero si está o no está, échenme el cuento. Porque realmente sí está vigente. Si está vigente, ojo, nosotros, por supuesto, gozamos de esa vigencia, gozamos de esa gracia. Y por eso es que es tan importante entender, como dice Miguel, el hombre es justificado por fe sin obras de la ley, porque hay una vigencia específica en el capítulo. Entonces, somos justificados por medio de la fe. El que ha tenido fe es justificado y por eso está vigente para el que tiene fe. Entonces, hay gente que todavía no tiene fe, que todavía le aplica esto, pero sí aplica la fe para su vida. Entonces, de aquí la pregunta, ¿de qué entonces necesita el hombre de que Dios le salve? Y cuando vemos Romanos en el capítulo 1, hay varios versículos ahí que son o tienen aspectos opuestos. Primero, justicia e ira. En Romanos 1, en el verso 17, dice, lo que se revela en el evangelio es la justicia de Dios. Y hay otra parte en el verso 18 que lo que se revela fuera del evangelio es la ira de Dios. Es decir, si nosotros estamos dentro del evangelio, por supuesto nos alcanza la justicia de Dios. Pero si estamos fuera del evangelio, definitivamente nos alcanza la ira de Dios. Hay consecuencias. Dios manifiesta su ira desde el cielo contra toda perversidad, contra toda injusticia, para quienes mantienen detenida esa justicia y esa verdad, con injusticia y referente a la verdad. Entonces, por esa dureza, por ese corazón no arrepentido, eso que atesoramos para nosotros mismos, tiene que ver con ira para el día de la ira y de la revelación del justo, el juicio de Dios. Entonces, todas las cosas, por cosas como avaricia, idolatría, fornicación, todas las cosas que van en contra de lo que es el Señor, viene por supuesto la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso también lo podemos ver en Efesios en el capítulo 5. Y eso también está vigente. O sea, si hay cosas que están fuera, que tergiversan la palabra, que están, hay personas en desobediencia, eso trae como consecuencia la ira de Dios. Y cuando estábamos muertos por nuestros delitos, condenados en el pecado, ya voy contigo, Michael, nosotros seguíamos la corriente de este mundo y servíamos al príncipe de las tinieblas y andábamos en nuestros propios pensamientos, deseos y voluntad, entonces éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y eso también lo habla Efesios 2. Michael. Hola, Gao, es Grace. Ah, Grace. Hola. Hola. No, que yo te iba a preguntar que entonces si pudiéramos decir, según lo que tú estás explicando, que entonces Dios sí castiga a los que están en desobediencia, o sea, si hay un castigo. Porque te lo pregunto porque, claro, a veces conversando, incluso yo he comentado que yo tengo familia que es testigo de Jehová, y por ejemplo mi tía o mi abuela, ellos dicen que no, o sea, que Dios, obvio, es un Dios de amor y que Dios no castiga. Pero entonces, claro, cuando leemos, como tú dices, Romano acá en el capítulo 18, sí habla de que Dios manifiesta la ira de él a los que están fuera del evangelio. Entonces puede decir que sí castiga. Mira lo que dice Efesios 5, 6. Dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí no hay un castigo, pero hay una consecuencia de desobediencia. Y mira lo que dice el siguiente, el 6. Que nadie les engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Mira, Dios no es que va a lanzar y
cuando hablamos en la serie de Corriendo la Carrera, disciplina, que no tiene que ver con castigo, que es un golpe, que es una fractura, que Dios va a lanzar un rayo y te va a quemar, no tiene nada que ver con eso. Pero ¿qué pasa? Cuando hay disciplina es porque hay una consecuencia de algo que no hicimos, de algo que no seguimos, y hay una consecuencia de desobediencia. Si nosotros no conociéramos a Dios, ¿tú crees que vas al cielo? Es un castigo de Dios. Hay una advertencia. Si tú recibes al Señor, tienes herencia en el cielo. Hay una consecuencia de una decisión. Dios no va a venir y te va a castigar, te va a caer a golpes y te va a lanzar. No, pero no tienes el privilegio. No vas a recibir el privilegio de ser bendecida por Dios y estar con Él si no obedeces al Señor. Entonces, estás apartada, no tienes una relación con Dios, como el papá y los hijos. Ustedes no tienen chamos, pero los que tenemos chamos, bueno, si usted sale bien, usted saca puro 7, listo, vamos a McDonald's y compramos la cajita feliz. Pero si no, yo no te voy a agarrar a golpes, pero no te vas a tener el privilegio de comerte la cajita feliz. ¿Ok? Entonces hay una consecuencia de algo que no hacemos. Y por supuesto, cuando el Señor habla de castigo que viene de parte de Dios, es eso, sobre los que viven en desobediencia. O sea, no van a tener privilegios porque no conocen la obediencia y no están pegados a esa justicia de Dios que es permanente y eterna. Ok, Sí. ok, gracias. Y podemos hablar, hablando de esto, o sea, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de castigo, es para nosotros una palabra ruda, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos castigo y de una vez nos imaginamos lo peor. Pero sí, hablándolo teológicamente, podemos hablar de dos tipos de castigo. El pastor Omar lo explicó muy bien. Es el castigo eterno. El castigo eterno está creado o diseñado para todo aquel que rechaza a Dios. Eso está claro, ¿sí? Y tenemos, si puede decirse castigo, que puede ser como un castigo temporal, que realmente es lo que estamos hablando, es una disciplina por causa de que Dios ahora nos ama, nos protege, nos cuida, y más es como una disciplina de corrección por amor. Entonces esa viene a causa de una consecuencia. Y puede ser por la desobediencia. Entonces, hay consecuencias, hay cosas que podemos manejar, ¿verdad? Que podemos controlar, otras no, pero de esas que sí controlamos, tenemos una causalidad, ¿verdad? Una causa y un efecto. Y allí podemos ver, de repente decimos, Dios me está castigando. Y realmente es consecuencia de lo que nosotros hicimos, pero nos ama tanto que aún en medio de la consecuencia, Él usa ese proceso para corregirnos. Y algunas veces lo vemos como un castigo de Dios. Pero bueno, hay varios ejemplos en la Biblia, por ejemplo, de castigo, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Vemos allí esos ejemplos. Sin embargo, como le digo, ahora Dios, ahora no, Dios sigue amándonos como a sus hijos y usa esa disciplina para corregirnos y mostrarnos su amor. Y en medio del proceso, aún de nuestra mala decisión, desobediencia, la consecuencia, Él usa ese proceso para corregirnos, encaminarnos, amarnos y demostrarnos que Él sigue siendo nuestro Padre que nos cuida. Sí, y mira, y lo vemos en Hebreos y lo vemos en Proverbios cuando Dios dice, porque Jehová ama al que ama castiga, como padre a quien quiere, o lo que dice Hebreos en el capítulo 12, cuando dice que el Señor ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y cuando buscamos el trasfondo de la palabra castigo, tiene que ver con disciplina, con corrección, con retribución, con disciplina formativa. Y en la Biblia podemos ver un montón de episodios donde vemos el castigo divino de Dios en cuanto a corrección disciplinaria, retribución, y lo que dice Miguel de Sodoma y Gomorra, cuando hubo ejemplo de juicios divinos, pero fue después de varias advertencias, el diluvio, Sodoma y Gomorra, o sea, hubo advertencias de la desobediencia y que venía una disciplina por esa desobediencia. No es que Dios va a agarrarnos a golpes ahí, nos va a echar un poco de correazo, no es así, porque hay un propósito, hay primero una advertencia. El Señor nos dice, mira, sigue mi camino, ama al prójimo como a tú mismo. O sea, las promesas que tiene por ser hijos, honrar a nuestros papás. O sea, hay un montón de cosas que nosotros ya conocemos, que sabemos que
y hay otros que definitivamente nos privan de privilegios. Entonces, a eso se trata. No, es que no va lanzando fuego, Michael, no es así, no es así. Eso pasaba en la antigüedad cuando esta gente se portaba mal y venían fuego contra esa gente, pero no es así. No todo sufrimiento es un castigo de Dios, y a veces, y muchas veces, de hecho, es consecuencias naturales por pecado. Es consecuencias naturales por pecado. Muchas veces decimos, no, es que usted es un castigo de tal persona. No, es una consecuencia del pecado, de algo que no hiciste y desobedeciste y trajo una consecuencia. Franci o Marco. Bueno, en cuanto a eso, yo creo que es que la gente que no está en Dios está en el diablo. O sea, incluso la palabra lo dice, el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y el diablo, así como dice, tiene control sobre estas personas, o sea, tiene autoridad, cosa que ya no sucede con nosotros. Claro. Y acá ya es como que no es que Dios los castiga, no, están en manos del diablo, son seducidos por el diablo, y la gente que está en el mundo es más común que presenten como que ciertas dificultades o situaciones que para nosotros los cristianos podemos quizás vivirlas o no, pero estando bajo la voluntad de Dios es de una manera distinta. Como cristianos, como hijos, ya no podemos hablar de que Dios va a venir y va a castigar. Él nos corrige, como dice, es como una consecuencia de muchas veces el pecado. Él nos va a decir, hey, si sigues haciendo eso te va a ir mal, y nos advierte, nos dice, y ya cuando llega el momento, bueno, ya es consecuencia de un camino que tú quisiste seguir, pero siempre viene de esta forma, y muchas veces nosotros creemos que Dios nos está castigando por situaciones. Cuando decimos que se haga tu voluntad y no la mía, allí es delicado, porque muchas veces Dios va a quitar, Dios va a limpiar, Dios va a hacer, y nos va a doler, vamos a ser procesados, pero es con un fin mayor, es para ser procesados, no es para derribarnos, no es para destruirnos, no es para que la pasemos mal, es para llevarnos a cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Así es, así es. El castigo de Dios en la Biblia no es un capricho ni una venganza. Es justo, es correctivo y siempre con un propósito redentor. Y especialmente para nosotros que somos su pueblo. Así que el castigo de Dios no es algo que sea un capricho o una fractura. No, es definitivamente algo justo siempre, porque el Señor al que nosotros le creemos es un Señor de justicia, redentor y correctivo. Listo. De desnudos a mal vestidos. Mira, una verdad que se nos revela en la palabra es que estábamos en algún momento desnudos de justicia y que nos reviste de obras de injusticia. Y estas obras a las que se refiere la palabra son calificadas en la Biblia como obras muertas, ropas viles. Hebreos 9, en el verso 14, dice que cuanto más sangre de Cristo limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Y en el texto, en Zacarías, y es importante que busquen lo que dice Zacarías en el capítulo 3, voy a invitar a que lo busquen mientras yo sigo aquí conversando. Zacarías se aprecia en las escrituras que habla de vestiduras viles para referirse al pecado y ropas de gala para referirse a la justicia de Dios, a esa justicia que Dios provee. Y ahí se nos revela que a quienes visten esa nueva vestidura, a quienes Dios entonces les elige como una nueva manera de conducirse, habla una primera acción de mal vestidos o desvestidos. Y aquí habla un ángel y manda a los que estaban delante de él y le dicen, quítense estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado a ti el pecado. Y hay una segunda acción que habla de desvestidos, de ropas viles o ropas de pecado, a esa buena vestidura, esa vestidura de justicia, de esa justicia que limpia desde la cabeza hasta los pies. Dice en una parte en Zacarías que habla de ropas de gala. Pónganse mitra, y cuando se refería a la palabra o cuando en la antigüedad hablaban de mitra, era como una banda, una bufanda que se colocaban, que era como un turbante que se colocaban esa gente que le daba como una dignidad episcopal, como elegancia. Eso se refería a eso, a limpia su cabeza. Y cuando hay una tercera opción, o cuando se refiere a Zacarías 3, 4 a una tercera opción, habla de vestidos de ropa de gala, de esa que reviste de buenas obras. Entonces, cuando nos referimos a todo esto que habla Zacarías en el capítulo 3, en el verso 4, Zacarías
es bien hermoso esa definición de lo que habla Zacarías, porque cuando hacemos la referencia a lo que somos, de hecho, no está fuera de contexto. De hecho, este sí se refiere, o estas vestiduras viles en el texto representan el pecado. Y cuando cambia de vestidura es símbolo de perdón y justificación. Entonces, esta situación o esto que habla aquí Josué, que es sumo sacerdote, y que le habla del proceso de restauración, hace referencia a esas vestiduras que son viles, que son vestiduras de pecado, y que te coloques o que te desvistas, te quitas estas vestiduras que son viles, llenas de pecado, y te coloques buena vestidura, esa vestidura de justicia. Entonces, hablar como hablaba Zacarías en esta parte de la palabra, nos hace referencia a eso de desnudos o mal vestidos. ¿Cómo estamos? ¿Desnudos o estamos mal vestidos? ¿O cómo nos estamos vistiendo? Con esas ropas de justicia. Y eso es lo que nos llama a preguntarnos si nosotros como creyentes, como conocedores, como eso es que caminamos en el propósito de Dios, seguimos con esas vestiduras harapientas, vestiduras que son de injusticia, de desobediencia, o nos estamos colocando la buena ropa o la buena vestidura, esa ropa de gala, esa ropa que nos reviste, que nos quita. Y a mí me encanta pensar en cómo me visto o cómo me ve Dios vestido, porque muchas de las veces pensamos en que estamos haciendo las cosas bien, pero la desobediencia, el pecado, las cosas que no decimos, las cosas que nos guardamos, y yo también hago mucha referencia a esto. A veces pensamos en pecado en las cosas que vemos. Bueno, esta persona fue infiel, o esta persona estaba metida en algunos vicios, o esta persona sufre de iras y es explosivo, y esta persona es pendenciero, o esta persona es chismoso. Entonces vemos esas cosas como pecado, pero no es lo que se ve solamente, es lo que tenemos internamente. El hecho de que no perdone, el hecho de que guarde rencor, el hecho de que tenga cosas en mi corazón, el hecho de que piense cosas de otro, el hecho de que tenga cosas guardadas que no me hagan sentir bien o que me hagan sentir pensamientos de mal para los demás. Eso también tiene que ver con pecado. Son cosas que no vemos porque no tenemos un detector de pecado, pero son cosas que hay en el corazón, que hay en la humanidad. Por eso es que cada día nosotros debemos sentir que Dios nos reviste, quitarnos esas ropas viejas, porque todo lo viejo ya pasó, ahora todo es hecho nuevo, dice la palabra, y revestirnos con esa ropa de gala que nos dice el Señor, que representa la justicia, la obediencia, lo bueno y lo sano de Dios para cumplir su propósito en esta vida. Y eso tiene que ver con eso, con esa permanencia, con esa salvación, con eso que nos da esa necesidad de salvación y que por supuesto nos da esa perseverancia en el camino del Señor para su gloria y su honra. Miguel, listo. ¿Alguna pregunta haciendo referencia a la necesidad de salvación? ¿O seguimos? Listo, seguimos. ¿Ninguno tiene una pregunta hasta ahora? ¿Tiene necesidad de salvación la humanidad? Sí, mucha. Sí, mucha. Qué bien, gracias. ¿Seguimos necesitando nosotros esa salvación? No, eso no me la respondan, por favor. No, esa es una conchita de mango. No sirvo para tener esa malicia. Dejémosla ahí. Los amo. La vamos a cortar ahí. Ve que la psicólogo es Fran. Para que no digan que me puse ácido terminando perspectiva básica ciclo 2. Pero bueno, es importante, pero sí, dentro del aspecto cristiano hay diferentes líneas de pensamiento, diferentes líneas de pensamiento. Pero nosotros tratamos de basarnos fielmente a una interpretación correcta, dando uso
a lo que ya hemos visto, que un texto tiene un solo significado, que extraemos principios y que esos principios nos ayudan para tener una aplicación en diferentes situaciones de nuestra vida. Por eso nos basamos en lo que a continuación vamos a hablar, que es una provisión de salvación. Y es que cuando hablamos de esto, tocamos puntos importantes y es que Dios tenía preparado para nosotros un plan de redención. Y esto es importante. Algunos de nosotros cuando comenzamos a leer por primera vez la Escritura, pensamos que esto fue un desorden, pensamos y decimos, pero si Dios sabía por qué, por qué pasó esto, por qué lo permitió, por qué si Él es Dios lo sabía. Yo no sé si ustedes se han hecho esas preguntas, pero muchos sí, y pareciera que es que Dios no tuviera el control. O más de esto, que no tuviera, pareciera que es un Dios como que estaba jugando a ensayo y error. Y no es así. Es un Dios que desde el inicio estaba preparado. Y esa preparación era o es ese plan de redención para nuestra vida. Entonces, por eso nosotros tenemos una provisión de salvación. Ya acabamos de ver cómo el hombre tiene una necesidad de salvación. Cómo tenemos, además de eso, en la pregunta de qué necesita ser el hombre salvo. Y aquí muchas personas yerran diciendo, bueno, del infierno, bueno, del diablo, de los espíritus chocarreros. Entonces, y comienzan a sacar cualquier cantidad de cosas, pero realmente de qué necesita la humanidad ser salva, y es de la ira de Dios a causa de que el hombre o la humanidad hemos desobedecido en algún momento a Dios. Y ahora nosotros tenemos una salvación tan grande, de verdad, algo tan grande, y hoy vamos a poder darle forma a todo lo que en algún momento hemos hablado y creemos fielmente, a darle forma a lo que es esa salvación, cómo vino esa provisión de salvación a nuestra vida. Y eso es necesario saberlo, porque usted dice, bueno, pero ya a mí no me interesa de repente tanto el detalle, porque ya yo la estoy viviendo. Entonces, bueno, ¿para qué necesito el detalle? Créanme que es necesario saber el detalle. Esto no es un chisme de pasillo. Esto realmente es una historia que nosotros vivimos y que debemos reproducir a nuestras generaciones, los que tienen hijos, o un sobrino que lo quieren como un hijo. Esto es necesario reproducir en nuestras generaciones, en esas nuevas generaciones, esta información, porque así ha sido llegada o enviada a nosotros de esta manera, de generación en generación. Así que hablemos de esto, la justicia perfecta, la más grande provisión de Dios, una justicia que viene de Dios porque Dios es un Dios perfecto. Y aquí comenzamos a ver textos un poco más difíciles de interpretar, porque comenzamos ahora a incluir por lo menos versículos de el único libro de revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, o de profecía, para decirlo de esa manera más directa, y es del Apocalipsis. Entonces, hablamos de Apocalipsis 3:18 y dice, yo te aconsejo que de mí compres. Y entonces avanza y dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El pastor Gaumar culminaba hablándonos de estar vestidos a mal vestidos, y hablaba de esas primeras acciones, ¿no? De que la primera acción es estar de mal vestidos a desvestidos, y era lo que el Señor le hablaba allí a través de Zacarías. Y después de la segunda acción, de estar desvestido de ropas viles o de pecados, ¿verdad?, a una buena vestidura, a la de justicia. Y esa tercera acción, vestido de ropa de gala, ¿verdad? Como lo vemos allí en ese versículo de Zacarías. Y necesitamos entonces nosotros entender que ya ahora hemos sido vestidos con vestiduras nuevas, con vestiduras de gala, con vestiduras diferentes a las que ya no estamos mal vestidos. Además, hemos sido desvestidos y vestidos, y estamos escapando o hemos escapado a través de eso de la ira de Dios. Ahora consideraremos
lo que es la provisión de salvación. Entonces, necesitamos conocer lo que es la salvación que viene de parte de Dios o provista por el Padre mediante la obra de su Hijo, y vamos a entender esta provisión de salvación, que es una salvación tan grande. Entonces, la Escritura establece claramente que la salvación es por gracia. Y quiero preguntarles, ¿qué es gracia para ustedes? ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos de gracia? Que es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. ¿Alguien más? Que es un regalo inmerecido. Muy bien. Ariana dice que está de acuerdo. ¿Alguien más le añade a esta definición? Gracia, regalo inmerecido. Un amor incondicional. Un Un amor amor que incondicional. va más allá. Un amor que va más allá. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es la gracia? Y la respuesta que ustedes han dado es correcta, es acertada, es un favor, es un regalo que no es merecido. Sin embargo, nosotros queremos que esa pregunta llegue a lo que a más profundidad. Y cuando hablamos de más profundidad, acá nos falta definir en esa respuesta en qué consiste ese favor o ese regalo. Es importante eso, porque cuando hablamos de la gracia y decimos que es un regalo sin merecerlo o un amor incondicional, necesitamos darle como que el fundamento a ese regalo, ¿verdad? Y ese regalo es lo que vamos a comprender a través del evangelio, a través de lo que vemos cuando da fruto ese proceso, esa provisión de salvación para nosotros. Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6. A ver, búsquenlo por allí, por favor. Colosenses 1, 5 al 6, lo podemos leer en versión más actual para ver qué es lo que dice. Dice que la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del evangelio, la cual ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. ¿La tenemos por allí en otra traducción? La tengo en Dios. Nueva traducción viviente. Ah, perdón, Ariana, dale. No, Adelante. es 5 y 6, ¿no? Sí, por favor. Dice, animados por la esperanza de lo que ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el Evangelio, que llegó hasta ustedes. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Ok, oyeron hablar y reconocieron dos acciones importantes, o sea, oír y reconocer. Entonces allí ya vemos que empieza y comenzamos a hablar de lo que es la gracia salvadora. Entonces, cuando hablamos de esa gracia salvadora o de la justificación por fe, también se puede decir de esa manera, consiste en desvestir y revestir. Desvestir y revestir. Y a ver, en una parábola, Jesús contó sobre una fiesta de bodas. ¿La han leído ustedes? ¿Alguna vez han leído esa parábola en Mateo 22, 10 al 13? La predicamos bastante. Yo creo que la predicamos una vez también en Tiempo con Dios. La hemos oído bastante. Dice que en esa parábola, él mandó, o sea, en una parábola dice que el hombre que estaba organizando y tuvo sus invitados y en el momento que llegó el momento de la boda, nadie vino. Entonces mandó a su siervo y le dijo, ve, busca a los que estén por las calles, por cualquier lugar e invítalos a la boda, porque no puede ser que tengamos lista la mesa, listo todo y no haya llegado nadie. Así que ve e invítalos. Y salió el hombre y comenzó a invitar y los invitó a cierta hora del día o de la noche, no puedo decirlo, pero a cierta hora los invitó y cuando vemos llegaron diferentes invitados. Pero pasó algo que es lo que vamos a analizar y dice en esa parábola que Jesús contó, cuando entró al salón para ver los invitados, observó que había allí un hombre que no estaba vestido de boda.
¿Okay? Recuerden el contexto que les acabo de dar. No eran los invitados principales, fueron los invitados secundarios, digámoslo de esa manera, o los invitados que tuvo que invitar porque los primeros no aceptaron y estos, bueno, fueron invitados. Entonces, pero había alguien que no estaba vestido de gala, que no estaba vestido de boda. Y pudiésemos justificarlo y decirlo, bueno, pero es que no estaba preparado para eso. Pero a ver, entendamos, era una boda, tenía que vestirse para la ocasión. Cuando tú vas a una boda, te viste para la ocasión, aunque te hayan invitado 2 días antes. Entonces, lo que quiere decir acá es que la gracia salvadora, ¿verdad? Había alguien allí que no estaba de traje de boda, de gala, y lo mandó a sus siervos a que lo ataran de pies y de manos. Mira, no está atando al diablo ni a ningún demonio, a esta persona que no estaba vestida de gala, y lo echaron afuera a la oscuridad donde era el llanto y el crujir, dice algunas traducciones, otras dicen rechinar de dientes. Estamos en Mateo 22, versículo 10 al 13. Si alguien lo quiere leer, le doy oportunidad que lo lea. Si lo tienen. Si no, yo sigo, mientras tanto sigo avanzando. Entonces, esto fue más que simplemente echarle de la fiesta. Fue atado y echado en un lugar de tormento. Y esto muestra cuán temerario es pretender presentar delante de Dios o presentarse delante de Dios en el traje de gala, sin el traje del cual ya hemos hablado, que el pastor Gamar nos comentó y nos habló de desvestir, de vestirnos a revestirnos con esa gracia salvadora. Y siendo que esta parábola representa a Dios y a su Hijo, necesitamos preguntarnos en qué consiste el traje de bodas. Esto es importante. Lo tienen por allí, Mateo 22, 10 al 13, y así contextualizamos mejor de lo que estamos hablando. Yo lo tengo, pastor. Por favor, léalo. Es en la versión Nueva Traducción Viviente. Perfecto, gracias. Mateo 22, del 10 al 13 dice: Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala de banquetes se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo que estás aquí sin ropa de boda? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ok, entonces vemos que no estaba vestido, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 3:18, volvemos a leerlo. Te aconsejo que de mí adquieras vestiduras blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. O como el cántico profetizado por Isaías 61:10, donde dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, pues Él me vistió con vestiduras de salvación, con manto de justicia, como a novio me atavió. Eso es un corito bien para los de la vieja escuela. Eso es un corito. No sé si alguno nos ha escuchado, pero no se lo voy a cantar ahorita. Eso lo dejamos para el de cántico. Entonces, se trata de despojar de la culpa del pecado. A eso se trata, porque te puedes estar preguntando, ¿de qué está hablando con respecto a la gracia salvadora, con respecto a la justificación por fe, que consiste en desvestir y revestir? Entonces, ahora es que nosotros nos desvestimos cuando somos justificados a través de Jesús por medio de Él y la fe, ¿verdad? Nos desvestimos de esa culpa del pecado. Adelante, Eli. Pastor, yendo un poquito más abajo del versículo, donde termina en rechinar de dientes, dice: pues muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. El versículo 14, como para cerrar el contexto de las vestiduras. De la vestidura, ok, gracias. Muchos son los llamados, y otro dice, otra traducción, y pocos los escogidos o elegidos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué debemos de desvestirnos? Desvestirnos de esa culpa del pecado. Eso sería desvestir. Y cubrir la desnudez
siendo revestidos con las vestiduras de salvación. Adelante, no sé si Marco o Francis. Ajá. Marco me va a cantar el coro. El corito lo va a cantar Marco. No, no, bueno, si ves ese corito vieja escuela, a pesar de que no soy vieja escuela, pero aquí hablando de lo que estamos hablando en Mateo, es importante conocer el contexto histórico, que el que planeaba la boda daba la provisión del cómo iban a ir vestidos. El que es sacado de la boda no es que fue sacado porque fue mal vestido, sino que rechazó la vestidura que se le había ofrecido para ir a la boda. Eso. Luego vemos en Apocalipsis 3:18, que me gusta, algunos me preguntaron por el diccionario bíblico Strong, aquí en comprar vestiduras, el término es agorazai, que no requiere decir comprar con dinero, sino comprar algo valioso con fe, para ponérselo así un poquito más claro. Entonces aquí nos está hablando, más allá de compra y venta con algo, nos está relacionando desgracia, salvación. Bueno, gracias. Gracias, Marco. Gracias por aportarnos esto. Entonces, vemos que nosotros estábamos vestidos o desnudos porque la vergüenza, cuando analizamos el proceso de la caída de esa justificación o de esa santidad perfecta, de esa felicidad que tenía el hombre en el Edén, el hombre y la mujer, vemos que ellos fueron desnudos y tuvieron una desnudez que nunca habían sentido, ni siquiera sabían cómo interpretarla. Tanto así que la pregunta la pregunta que Dios tiene para la humanidad, o la primera pregunta que Dios tiene para la humanidad es: ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? O sea, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Y si vemos, es esa desnudez que trae como consecuencia vergüenza, alienación, lo que hablaba el pastor Gomar, o sea, alejarnos de Dios, de apartarnos de Dios. Y ahora vemos que hay una gracia salvadora para nosotros. O sea, en el plan de redención de Dios, en el plan que Dios tiene y que tenía preparado para la humanidad, está esta justificación. Entonces, la justificación no es algo que ocurre allí. Es importante esto. El antisocial, hablemos un poquito de esto, el antisocial crucificado con Cristo. El antisocial o el ladrón que estaba allí crucificado con Cristo, ¿lo ubican? ¿Se recuerdan que estaba Cristo y habían dos? Que uno de ellos hizo una señal de arrepentimiento, tanto que exhortó al otro, por el cual estaba dañando o intentando dañar la imagen del Señor con lo que decía. Vociferaba cosas que, bueno, bájate, si tú eres el que te dice ser, ese que dice ser, bájate y sálvanos a nosotros también. Bueno, ese antisocial, esa persona, ese ladrón que estaba allí, él hizo una confesión allí en su arrepentimiento y fue aceptado por el Señor. Y no porque cambió, ¿verdad? No porque cambió su manera, no tuvo la oportunidad ni siquiera de demostrar que su vida había cambiado. Sin embargo, el Señor lo hizo partícipe de este aspecto de la gracia salvadora. Le llegó la salvación a su vida estando a horas de su muerte. ¿Por qué? Porque es algo que fue a través de Jesús. Entonces aquí hablamos del doble aspecto de la obediencia de Cristo. Y es importante reconocer esto. Cuando hablamos de ese doble aspecto de la obediencia de Cristo, es que Cristo fue declarado, como culpable, ¿verdad? Y por nosotros, por cargar todos nuestros pecados, por cargar la maldad, por cargar por cargar con la consecuencia de. Y vemos un pecador es declarado inocente a este ladrón y justo ante el tribunal de Dios cuando participa por gracia. Cuando nosotros participamos por gracia, ante ese tribunal vamos a ser declarados justos o inocentes, quise decir, inocentes. Entonces, de estos aspectos, del doble aspecto de la obediencia de Cristo, vamos a hablar del aspecto activo y del aspecto pasivo de la obediencia de Cristo. La obediencia activa consiste en lo que Él hizo cumplir, ¿verdad? En lo que Él hizo, que fue cumplir la ley. Ningún hombre hasta Cristo había podido cumplir la ley por completo. Ninguno. Entonces,
Y la obediencia pasiva, al permitir que le hicieran lo que le hicieron, como lo dice la palabra, que como cordero o como oveja fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. Entonces, en este aspecto, es importante que nosotros veamos la importancia de la obediencia pasiva de Cristo, la importancia de la obediencia pasiva y activa de Cristo. Cuando hablamos de la importancia pasiva de Cristo, es un concepto teológico fundamental que tenemos nosotros en la fe cristiana y particularmente dentro de la teología reformada. ¿Por qué menciono esto? Porque se refiere a la obediencia perfecta de Jesús a la ley de Dios a lo largo de toda su vida. Ahora, esto no solo se refiere, o cuando digo pasivo o decimos pasivo, no se refiere a que él no hizo nada, o sea, no hizo nada en el sentido de que no accionó. Y realmente se refiere a lo que él padeció o lo que sufrió, que aún nosotros, cualquiera de nosotros, hubiésemos reaccionado y Jesús no reaccionó, se mantuvo de manera pasiva, más bien accionando para cumplir lo que la profecía y la ley decía. Entonces allí vemos que en él, en Cristo, la obediencia pasiva de Cristo comienza a tener este doble aspecto de obediencia de Cristo. Y esto hace que podamos entender lo que es el plan o la provisión de Dios, porque Cristo vino a cumplir en cabalidad, o sea, todo en su totalidad, tanto en lo pasivo como en lo activo. En lo pasivo, el cumplimiento de la justicia divina. Eso es importante. La ley de Dios exige una obediencia perfecta para la salvación. Y esto hizo Cristo. La cumplió a cabalidad, o sea, en su totalidad, de una manera perfecta. Y la humanidad, ninguno, como lo dice Romanos 3, que lo acabamos de leer, Romanos 3:23, ninguno había podido hacerlo. La humanidad pecadora y nosotros, ninguno hubiésemos podido hacerlo. Éramos incapaces de cumplir la ley como lo hizo Jesús. Entonces, este fundamento de justificación nos enseña que ninguno de nosotros podemos ser declarados o ser justos, pero ahora a través de Jesús, gracias a que Él pudo cumplir la ley en totalidad, nosotros por medio de Él podemos ser declarados justos, no por nuestras propias obras, sino por la imputación o la atribución de la justicia de Cristo. Y esto es importante. Y esto nos da, esta obediencia pasiva de Cristo nos da la base de la expiación. Su obediencia pasiva culmina en su muerte en la cruz. Su sufrimiento, su muerte, no fueron solo un acto de sacrificio, sino la expresión máxima de su obediencia a la voluntad del Padre para poder expiar los pecados de la humanidad. Entonces, es a través de la obediencia, del sufrimiento, de todo lo que padeció Jesús, que Él llevó a causa de nosotros, que no merecía llevar y que lo merecíamos nosotros. Él llevó ese castigo para nosotros hoy ser partícipes de esa expiación, de esa obra redentora. Entonces, nuestra participación en la obediencia pasiva de Cristo, la participación en esa obediencia de Cristo no se refiere a que nosotros repitamos o vayamos a añadir a la obra de Cristo, no, ya que la suya es una obra completa. Nadie puede igualar la obra de Cristo, nadie lo puede hacer. Es una obra perfecta y concluyó en Cristo. Más bien nuestra participación es de carácter receptivo, o sea, de fe, por medio de la fe. Nosotros, esa es la forma principal en que participamos y es a través de la fe, al creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La obediencia pasiva y activa nosotros también la vivimos. Ahora, cuando hablamos de esa obediencia, ahora la obediencia activa de Cristo se llama activa porque Cristo declaró: yo he venido a cumplir la ley, y ahí sí fue activo. Entonces fue intencional en cumplir toda la ley. Él sabía lo que debía hacer. Y en Cristo, en Jesús, se cumplió perfectamente para que cuando un pecador le confiese, no solamente le confiese, le acepte como Señor y Salvador y crea de todo corazón que Él está vivo, le sea acreditado esa vida en perfecta obediencia. Como si el pecador la hubiera o como si nosotros la hubiésemos vivido, pero es a través de Cristo que nosotros entendemos que somos justificados, que nosotros somos expiados o redimidos a través de ese sacrificio. Porque entonces es importante
que ese creyente pueda literalmente, y no solamente literal, para la redundancia, creer en que somos justificados, en que somos salvos a través de Jesús. Entonces, si nosotros, alguno de nosotros, llegamos al cielo en algún momento y nos preguntan, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí si no tienes la ropa, saber? O ¿por qué estás aquí si tenemos las ropas, tenemos todo, pero ¿por qué estás aquí? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? Y ahí vamos a decir, bueno, porque vengo revestido por la justicia de Cristo, porque vengo revestido por la obra de Jesús. Por eso debo entrar, déjame entrar, por favor, porque yo, y vamos a ser más bien defendidos, porque el Señor va a decir, sí, Él me aceptó, sí, Él a través de mí fue justificado. Ahora, si hablamos de esa ilustración de los malhechores, de los ladrones, que menciona otra traducción, vemos que en el momento de la crucifixión, esos dos malhechores fueron crucificados el mismo día que Cristo. Y observemos lo siguiente, ambos hicieron una confesión. El primero hizo la confesión del incrédulo. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. El segundo, en cambio, hizo la confesión del creyente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo he escuchado a personas decir eso cuando alguien está sirviendo la comida. Dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Muy mal usar ese versículo para eso, pero lo he escuchado, lo he oído, cuidado. Pero ese ladrón lo dijo en ese aspecto y Marco está muerto de la risa ya. Yo creo que Marco lo moja. Pero ese ladrón, ya volvemos acá, por favor. Discúlpenme, sáquense solamente. Volvemos acá. Entonces, ese ladrón lo ocupó allí, estando al lado de Jesús, y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la pregunta es, ¿cómo es que este hombre, que lo que tenía ante sus ojos era a un moribundo, recuerden cómo quedó el Señor, dice que su cuerpo era una llaga, ¿cómo le anuncia esto como si fuera un rey? ¿Cómo lo hace? ¿Qué fue lo que lo movió a hacerlo? Entonces, aquí es precisamente lo que te ha movido a ti y lo que me ha movido a mí a creer en el Señor, que es una fe salvadora, una fe que nos ayuda a ir a esa salvación. El Señor nos ayuda a tener esa claridad de fe y tener la realidad que está detrás de lo aparente, y esa fe salvadora es la fe que está en la Escritura. Este malhechor creyó la Escritura sobre la cruz que el Espíritu de Dios le inspiró a Pilato. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Jade, adelante. Miguel, yo tengo una pregunta. Muy bien, qué bueno, gracias. Una pregunta curiosita, ¿no? Es que tú dijiste que estaba mal decir, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo quiero saber por qué eso está mal. No, era simplemente diciéndolo porque de repente podemos usar versículos de la Biblia donde no caben, pero lo hacemos por broma y se entiende que es una broma, ¿no? Nos lo dice, ya, por mala interpretación, ¿no? Porque tú no estás crucificada ya y no vas a decir, claro, no estás crucificada. Sí. Ya entendí. Pero yo lo digo, yo a veces digo, bueno, porque hay otra que dice atrios. A veces hay gente que me dice, acuérdate. No, acuérdate tú y me vas a decir, acuérdate de mí cuando estés en tus atrios, y yo ahí me voy a acordar de lo que yo te tengo que hacer. Yo a veces lo digo también, pero está mal usado, pues no es que... Sí, está mal. Ya, ok. Por eso, disculpa si de repente los confundí, era una broma, más nada. Pero yo he escuchado, por lo menos, lo digo porque en casa, uno de mis hermanos, cuando estaba mi mamá sirviendo la comida, le decía, mamá, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, estaba sirviendo y entonces quería que le sirviera más comida. Era solo eso, uno de mis hermanos que comía bastante, que come bastante. Entonces, eso responde a tu pregunta. Disculpa que eso estuvo ahí fuera de contexto. Pero bueno, entonces, el malhechor o ese ladrón, mencionamos malhechor mejor, reaccionó a Jesús creyendo en lo que le habían puesto ahí arriba de forma sarcástica. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ese malhechor fue aceptado porque confesó al Señor como resucitado, que vendría en su reino. Y por eso le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y cómo él iba a saber? Es lo que no entendemos. ¿Cómo él sabía de qué reino? Quizás pudo haber escuchado algún mensaje del Señor cuando el Señor hablaba de que su reino no era de este mundo. Quizás escuchó alguna parábola, algún mensaje de esto que Jesús predicó. Algo tuvo que haber oído, algo tuvo que tener, alguna impresión tuvo que tener de Cristo para poder reconocerle como rey, aunque él estaba ya moribundo.
y le aceptó. Entonces, según Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10, no es por creer que Cristo murió que nosotros somos justificados, sino por creer que Dios le levantó de los muertos. Esto es interesante, porque nosotros podemos decir, bueno, sí, y muchas personas tienen un Cristo en una madera, en diferentes partes de su casa, hasta en una cadena, como en diferentes cosas, ¿verdad? Pero no es por creer en su muerte, realmente. Es más, si buscan ese versículo, dice, y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces dice, el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces es creer en la resurrección del Señor. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Termina ese versículo de Romanos 10:10. Entonces, esto es importante. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y es necesario que nosotros apliquemos esta información. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos creído, hemos confesado y sabemos y creemos en un Cristo, en un Jesús que resucitó, que Dios le levantó de los muertos. Y ahí viene la promesa: serás salvo. Entonces, en ese mismo momento de esa confesión tuvo lugar su participación en esa doble obediencia. Gracias a ese intercambio entre el justo, Jesucristo, ¿verdad? Allí, o el Cristo, apareciendo como el injusto y que reconoció su culpa. Entonces, seguimos hablando de ese malhechor. Y fue justificado en una acción inmediata, no fue algo progresivo. Y la respuesta de Jesús, hoy mismo estarás conmigo. Entonces, esa fue la respuesta del Señor. Él no conoció pecado porque por nosotros se hizo pecador, pero no conoció pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia delante del Señor. Esto lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Entonces, ¿qué enseña la religión? Debo obedecer para ser aceptado por Dios. Pero por el evangelio, ahora lo que enseña el evangelio, proclamo por la sola fe he sido aceptado por Dios y por lo tanto obedezco. Entonces, a ver, hablemoslo en términos teológicos. Cuando hablamos de la provisión de salvación, articulamos principalmente a través de la soteriología. Ojo, esto no son palabras raras, usted puede buscarlas en la teología, términos teológicos. Y vemos que hablamos de los pilares de la provisión de salvación. Entonces hablamos de las 5 solas. Cuando habla de sola, hablo de una palabra que significa sola gratia, que es solo por gracia. Y esto es importante verlo. Esta es la piedra angular. La salvación es un don gratuito de Dios, como ustedes lo mencionaron. No es el resultado de méritos humanos, obras o esfuerzos. No es algo que el pecador pueda ganar o merecer. Y Martín Lutero y Juan Calvino enseñaron que la humanidad está tan caída y depravada por el pecado que esto le llamaron depravación total. Y la humanidad es incapaz de iniciar o contribuir a su propia salvación. Es Dios quien por su buena voluntad o su benevolencia incondicional extiende la gracia que nos salva, esa gracia salvadora. Sola gratia es el otro solo, y es solo por gracia. Esta es la piedra angular y es esa salvación que es un don gratuito. Entonces, solo fide y es solo por fe. La justificación, el acto de ser declarado justo ante Dios es solo por fe. Se recibe únicamente a través de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley o cualquier mérito personal. El otro es solo Cristo, que es solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. No María, ni Mahoma, ningún profeta, ningún otro hombre. Solo Cristo. Su obra expiatoria y su propiciación o su obra propiciatoria. En la cruz vemos que eso él consumó esa doble obediencia. Sola escritura, y allí vemos que es solo la escritura. La Biblia es la única y suficiente autoridad infalible para la fe y la práctica cristiana. Soli Deo Gloria, esto quiere decir solo a Dios la gloria. Es el propósito final de la salvación y de toda la creación. Es la gloria de Dios. La salvación es un acto que exalta la majestad, la justicia, la misericordia y la soberanía de Dios. Entonces, esto es un recordatorio de que la iniciativa de esta provisión
y de la consumación de la salvación proviene enteramente de Dios, y por lo tanto toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria le pertenecen a Él y solo a Él. Y esto es importante que nosotros lo reconozcamos. Entonces, si vemos, tenemos diferencias entre justificación y santificación. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o ninguno se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, quise decir, las cuales Dios dispuso de antemano para que andemos en ellas. Entonces allí, como lo vemos en la diapositiva y en sus guías, tienen un cuadro: justificación y santificación. La justificación es la obra del Padre por nosotros a través de Cristo. Es un hecho una vez y para siempre. Somos justificados una vez y para siempre. No es que nos vivimos justificando o Dios nos justifica día a día, no. Somos justificados una vez y para siempre. Ocurre afuera del creyente y quita la culpa del pecado. Y la diferencia con respecto a la santificación es la obra del Padre en nosotros a través del Espíritu Santo. Vieron que aquí cambia, ya no es a través, o sea, sigue siendo, porque son deidades, no deidades, es la misma deidad, es nuestro Dios, es la misma deidad, pero en esta persona obra el Espíritu Santo. Entonces las santificaciones a través del Espíritu Santo. Es un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que es progresiva. No se completa ni siquiera por la totalidad en esta vida. Ocurre dentro del creyente y quita la corrupción. Aquí ya no es la culpa, sino la corrupción del pecado. Entonces, esa es la diferencia entre la justificación y la santificación, y es muy importante tener en cuenta esas dos preposiciones, por y en, para no confundir la justificación y la santificación. Y tampoco separarlas, porque realmente van unidas. En el pasado fui salvo de la culpa y castigado o libre, quise decir, y libre del castigo por el pecado. Entonces esto es justificación. En el presente estoy siendo salvado de la corrupción y poder del pecado. Esto es santificación. Estoy siendo salvado de la corrupción y del poder del pecado. En el futuro seré salvado, esto es seguridad de la salvación, de la presencia del pecado. Esto es glorificación. Son tres aspectos importantes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa seguridad de salvación, ya para ir terminando, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios ya ve glorificados a todos aquellos a quienes predestinó, llamó y justificó. A los que predestinó, también los llamó, y a los que los llamó, también los justificó, y a los que los justificó, también los glorificó. Esto lo dice Pablo en su carta a los Romanos. Y Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de él en amor. Entonces, la salvación de la que gozamos nosotros los creyentes, quien la ganó fue Cristo. Por lo tanto, es segura. Por eso nosotros no tenemos inseguridad en cuanto a nuestra salvación, porque ninguno de nosotros la salvó. Ningún líder, nadie, ningún profeta, por muy importante que haya sido, logró el acto de la salvación. Entonces, tenemos esa certeza que nosotros, como esta salvación no es que la ganó un hombre, por eso tenemos la certeza de que es de Dios, viene de Dios, enteramente de Dios. Nosotros estamos seguros de que esa salvación la gozamos de esa salvación como creyentes. Ahora, hay una diferencia entre seguridad y certeza de salvación. Certeza es el hecho de darme cuenta confiadamente de que tengo vida eterna, mientras que la seguridad se basa en la obra de Dios, aunque yo esté seguro o no. La seguridad es un hecho, la certeza es un sentimiento. Entonces, ¿tienes la certeza de que eres salvo? Eso depende de ti. Pero de que tenemos la seguridad, eso está seguro, porque quien lo cumplió, quien nos dio este plan de redención y de salvación, viene de Dios. Ahí no hay ningún ánimo de pérdida, porque en él tenemos seguridad de salvación. Entonces, dicho esto, hablemos
de la certeza de mi salvación. Llegar a Cristo no es un proceso, es pasar en un instante de muerte a vida cuando llegamos a Cristo. El proceso, recuerde, el proceso es santificación. La justificación es un instante de muerte a vida. Cuando nosotros accionamos o vemos lo que Romanos, cumplimos lo que Romanos 10, 9 al 10 dice, es un instante. Nadie llega gradualmente a estar vivo, ¿verdad? Sino estás seguro de que eres cristiano, pregúntate lo siguiente. ¿Confío que por el sacrificio de Cristo yo tengo perdón de pecados? Esto es importante, que nosotros lo reconozcamos. Tengo certeza en mi corazón de que Él resucitó y que está vivo ahora mismo en el cielo. Esa es otra pregunta que debemos de tener claro. Porque podemos tener certeza de muchas cosas, pero esta es súper importante. Tengo certeza en mi corazón de que Él resucitó y de que está vivo ahora mismo en el lugar donde está, en el cielo. Confío en la obra de Cristo para mi salvación y no en mis propias obras. Porque a veces escuchamos que, bueno, tienes que mantener tu salvación. Wow, esta es una palabra complicada. ¿Ha habido cambios en mi vida por escuchar y recibir la palabra de Dios en mi corazón? Yo le aseguro que todos me van a decir que sí, ¿verdad? Porque los cambios son evidentes. Y si tu respuesta a todo esto es sí, entonces puedes tener certeza de tu salvación. Aunque el enemigo de nuestras almas, como lo mencionó el pastor Gaumar, Satanás, trate de molestarte y de hacerte preguntas, si realmente eres un creyente o no, puedes tener certeza y decir en tu corazón que Jesús sí es tu Salvador. Cuando un cristiano peca, la comunión con Dios afecta, pero la relación permanece intacta. Esto es importante. Y que nosotros estemos claros que ahora somos salvos, rescatados por medio de esa salvación que nos dio el Señor y en el propósito de su doble obediencia o la obediencia pasiva y activa a través de Cristo. ¿Alguna pregunta? Tenemos preguntas en cuanto a esta clase de hoy. Vimos las dos. ¿O todo claro? Todo claro. ¿Qué es salvación? ¿Qué es salvación? David, ¿qué es salvación? Se congeló David. Ah. David, ¿qué es salvación? Tony, ¿qué es salvación? Zulbali, ¿qué es salvación? ¿Qué es salvación? ¿Por qué fuimos salvos? Primeramente porque Jesús murió en la cruz y ya por ahí empezamos como que a perdonarnos nuestros pecados y luego tener la certeza de que si yo camino con Cristo tengo la salvación de una vida eterna. Francis dice por allá, para ser liberados del pecado. Muy bien. Acuérdense que estamos separados y de hecho por eso hablamos de Adán y de Eva en aquel momento cuando estaban en el Edén, que vinieron y estaba todo perfecto, se fueron al árbol de la vida, comieron del fruto prohibido, desobedecieron, eso los hizo separarse de la justificación y los llevó al pecado. Y cuando recibimos nosotros salvación por gracia, que es el regalo, entonces recibimos esa libertad del pecado, la libertad del juicio eterno, nos volvimos a reconciliar con Dios, eso nos dio, porque nos manteníamos separados de Dios. Y eso nos llevó a reconciliación, ¿cuál? Para vida eterna. Eso es salvación. Salvación significa libertad. Gracias a través de Dios. Okay, gracias a través de Dios. Muy bien. A ver, ¿somos libres de la ira de Dios hoy, en la actualidad, en este momento? ¿Soy libre de la ira de Dios o aún no? Sí, somos libres de la ira de Dios cuando Sí, yo creo aceptamos que a Cristo. sí. Exacto. Caso Aún el Evangelio.
cuando estamos en el Evangelio, y Ariana también dice que sí somos libres de la ira de Dios. ¿Alguien más? Bueno, si nos equivocamos, de repente tenemos consecuencias, como dijo Gamar, tenemos consecuencias. No nos va a caer fuego del cielo, pero tenemos consecuencias de la desobediencia. Pero mientras estemos en comunión con Él, somos de cierta manera libres de la ira. Pero porque acuérdense que esa salvación incluye justificación, porque somos declarados justos ante Dios, redención, somos redención porque Cristo pagó el precio por nosotros, somos adoptados como hijos de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios, hay regeneración en nosotros, nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo, y acuérdense de que fuimos revestidos, lo aclaramos al principio, de la ropa que era que estaba sucia o deteriorada, y ahora somos revestidos y tenemos una glorificación futura porque seremos transformados completamente en algún momento. Entonces, esa salvación de Dios fue por amor, primero porque Cristo también murió. Dios nos amó en algún momento y por amor mandó a su Hijo, y por eso murió y resucitó por nosotros, y así nosotros recibimos esa salvación que fue por gracia mediante la fe, no por las obras, como ya conocemos, sino por fe. Aunque deben haber resultados de esa fe. Hay un resultado, por eso hay obras. Por eso hay un resultado de esa transformación. Por eso es que nosotros caminamos en hacer obras buenas de salvación, de verdad, de justificación. No por eso recibimos la salvación, pero hay un resultado de esa salvación. Sí, Erika, yo tengo una pregunta. Yo necesito que Erika hable. Erika pasó un año y esta no ha hablado. Erika Pérez. Ya Erika, la primera Erika ya habló. Hola, no, lo que pasa es que ya estamos terminando, pero, o sea, era de lo que hablamos el domingo, entonces sería muy controversial ya en este minuto. Pero no, o sea, por lo menos yo hay veces que tengo como, todavía no, tengo como esa duda que hay esas corrientes de que dicen que la salvación se pierde o que no se pierde. Entonces, o sea, me queda claro de lo que vimos hoy que no, y que, o sea, yo pudiera estar segura por mí, por mis actos, pero yo a veces digo, o sea, todo el mundo tiene esa seguridad de salvación, o sea, es para siempre salvo. Entonces, bueno, es lo único que a veces todavía ando como pensativa con eso. Claro, esto es importante. Algo que también necesitamos estar claros es que como Dios es quien provee esa salvación, Él también provee el perseverar hasta el fin a sus escogidos, a los elegidos, a los que Él ha guardado y a los que Él, digamos, le dio esa justificación por gracia. Entonces Él nos promete que nos va a perseverar, y allí es importante esa pregunta. Entonces, si Dios prometió cuidarnos, o sea, no solamente prometió, más que prometer es que ya hay un plan para esto. Y la perseverancia, eso se llama la perseverancia de los santos, lo que le acabo de mencionar. Esto quiere decir que no depende de la capacidad del creyente para preservar o perseverar, sino de la fidelidad de Dios para guardar a los suyos. Si una persona aparentemente cae de la fe, entonces diría que simplemente nunca tuvo una fe genuina, una fe salvadora. Pero esto es importante responderlo porque, a ver, hoy en día nosotros podemos decir, y el mejor ejemplo de esto es Judas. Judas estuvo entre los discípulos, Judas estuvo con Jesús, pero su fe no fue una fe que realmente estuvo con el Señor. No fue verdaderamente regenerado y mucho menos justificado, porque después cayó de esa fe. Intentó, pero fue peor. Terminó haciendo lo que ya nosotros hemos visto en la historia, ahorcándose, y no llegó a ni siquiera poder tener un arrepentimiento genuino. La culpa lo llevó a hacer otras cosas peores. Entonces, esto es importante. Entonces hay personas que dicen, bueno, Judas perdió la salvación, y yo diría, nunca la obtuvo, porque su fe no fue una fe que le ayudó a encontrarse con ese Cristo resucitado,
aunque Cristo no había muerto aún, pero lo llevó a eso, pero nunca pudo encontrarse con ese verdadero arrepentimiento, aunque palpó al mismo Dios, ¿no? Al mismo Cristo, no lo encontró nunca. Y a eso me refiero. Hay que entender esto, que la fe, en este caso, el plan de redención es para toda la humanidad, pero lamentablemente no todos lo van a aceptar. No todos van a aceptar el llamado. Por eso muchos son los llamados y pocos los elegidos o los escogidos. ¿Y acaso es que Dios de repente está eligiendo, haciendo una lista de este no, este sí, este no, este sí? Más que eso, es porque es fácil. Es por medio de la fe para que ninguno se gloríe. Entonces, esto es importante reconocerlo. Él también nos promete, o más que prometernos, está dentro del plan de redención o de esa provisión de salvación, que Él nos va a perseverar hasta el fin, nos va a guardar, porque como lo dijimos, la fe, una cosa es tener la certeza y otra cosa es tener la seguridad, y la seguridad de salvación es 100 o más, 1000% segura. El detalle es eso, que a veces la certeza de nosotros tambalea, trastabilla y decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? Por eso es una pregunta para reflexionar hoy. Si hoy, en este momento, llegaras allá al cielo o llegaras a un encuentro con Dios y te dijera, pasa o no pasas, eres de los que se va a la izquierda o de los que se va a la derecha. Y no estoy hablando de política, ojo, estoy hablando de lo que la parábola dice. A unos puso a su derecha y a otros apartó a su izquierda y le dijo, aléjense de mí, hacedores de maldad, ustedes a la condenación eterna. A esos apartó. Y a otros le dijo, ustedes gocen del reino, gocen de mi bendición. Adelante, sigan. Entonces, seremos de esos que estamos apartados a la derecha, que el Señor va a decir, gocen de mi reino. Esa es una pregunta que debemos de reflexionar. Y hay algo que me pongo a pensar también, y yo digo, o sea, si pensamos que nuestra salvación se pierde, ¿qué tan frágil es? ¿Es tan frágil como para que la pierdas? Es una pregunta también que tenemos que hacerlo. ¿Es tan frágil? Porque la Biblia exhorta que nosotros debemos perseverar y permanecer en Cristo y vivir en santidad. Es decir, que debe ser fuerte, fortalecernos en el Señor. Y además que la seguridad que tenemos la tenemos en Cristo, no en ni emociones, ni esfuerzos humanos, ni obras, sino en esa fortaleza que nos da Cristo Jesús. Y el que vive en obediencia y fe tiene que tener la certeza y la seguridad de que es salvo y que su salvación no la va a perder. Entonces tiene que ver con eso. O sea, ¿qué tan frágil es tu salvación entonces? O sea, ¿cómo es que piensas que es tan frágil y tan suave que puedes perderla? No, tu fortaleza tiene que estar en que tú vives en obediencia y tienes fe, y eso te tiene que dar la seguridad de que tú no vas a perder tu salvación. Sí. Y ojo acá con esto. Ojo con esto que estamos conversando, porque esto no es como que una invitación para que, bueno, tengo la fe, soy salvo, siempre salvo. Exacto. Entonces, como soy salvo, siempre salvo, quise decir, voy a hacer y a deshacer, o sea, voy a vivir una vida en libertinaje. No, ese no es el llamado. Es más, Pablo exhorta a los Gálatas y les dice, sí, por favor, está bien, Rosario, gracias.